Aleluya. Les amo con todo mi cucharón, con todo mi corazón. Puede tomar su lugar. Oh, gracias, Padre. No sé si lo que voy a decir es una historia o es una parábola o algo. Pero cuando los americanos empezaron a hacer las pruebas para la bomba atómica, creo que cerca de Nevada por ahí, y hacían las pruebas, y cuando hacían esas pruebas salían esas humaradas altas y grandes. Había una tribu de indios americanos cerca, y cuando vieron toda esa nube, uno de ellos dijo: ¿y por qué yo no dije eso? Y quizás así nos podemos sentir hoy, cuando acaban de hacer esta explosión atómica que hizo mi hijo. ¿Por qué yo no dije eso? Be flat. Oh, gracias. El viento del Espíritu está soplando ya. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así son los nacidos de la verdad. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Nunca serán vencidos y nada los detendrá. Aún desde el principio, Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas con toda la potestad. El caos y el desorden perdieron su autoridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. El viento del Espíritu venció la oscuridad. 120 reunidos oraban sin cesar, buscando la promesa del Padre Celestial. Sopló un viento recio, Dios vino a visitar. El viento del Espíritu los vino a bautizar. El viento del Espíritu los vino a visitar. Glorioso Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, bautízame con fuego y dame tu santidad, que hable en otras lenguas con toda libertad. El viento del Espíritu me viene a bautizar. El viento del Espíritu me viene a bautizar. Amén. Oh Señor, oh Señor. Bienvenidos a este magno evento. Bienvenidos a este encuentro apostólico y profético, que nos va a llevar a todos a nuevas fronteras de gloria, de poder. Creo que Joel, básicamente su conversión real fue en el año básicamente 18. Y si estamos en el año 26, eso habla de 8, octavo.
años de su vida de creyente. 8, y yo voy a cumplir 80 años. Y 8 es siempre nuevo comienzo. Y lo que hemos oído en esta mañana, para mí, porque alguien puede asociar a Joel con su estilo muy único que tiene para predicar y darle palo a la gente, como él dice. Pero en esta mañana, pues, fue algo diferente. Y yo creo que eso es resultado de lo que yo hice y lo que sigo haciendo. Pero cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo no vine por dinero, no vine por fama, no vine porque no tenía una profesión, ya yo era un profesor. Yo vine porque Dios me llamó y porque Dios me empujó sin yo querer. Y nunca he perdido de saber cuál es mi misión. Más que compartir una doctrina o compartir una unción, lo primero que se perdió en la tierra fue la vida de Dios. Esto yo no lo tengo en mi nota, esto está saliendo de mi espíritu ahora. Lo primero que Dios compartió, lo primero que Dios dio en la tierra fue la vida de Dios. Y lo primero que Dios perdió en la tierra fue la vida que Él dio. Si no estoy equivocado, eso nos indica a nosotros, especialmente los ministros, que nosotros estamos enviados para compartir la vida de Dios. En esta mañana, las enseñanzas van a ir más dirigidas a los líderes. El Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Y por qué a nosotros se nos olvida? A Dios no se le olvida. No importa la revelación que tengamos, no importa los muchos años que tengamos de ministerio o de lo que sea. Él conoce nuestra condición. Fíjese que no dice conoció, presente, conoce. Y se acuerda aún de lo que somos, polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Isaías 63, 8 al 9. Porque Dios dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. O sea que para ser hijo de Dios no podemos ser mentirosos. Y fue su Salvador. No importa lo que la vida le ha tirado en contra, fue su Salvador. Verso 9, maravilloso. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Eso me asegura a mí que en esos 2 años de angustia, el 24 y el 25, yo creía que estaba siendo angustiado, pero Él estaba conmigo. Él se angustiaba con la angustia que tenía yo en la enfermedad de Minerva. Entender eso me da fe, me da descanso. Pero no solamente Él hace eso, y el ángel de su faz lo salvó. El ángel nunca se retira por los demonios que te están rodeando. Y no solamente eso, dice: en su amor y en su clemencia los redimió. El amor de Dios es eterno y su clemencia es duradera. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Yo oro al Señor que al entrar a mis 80 años, esto que ha sido factible por 80 años, se siga desarrollando y creciendo por los próximos 40 años.
Si es que Cristo no viene antes, sería maravilloso. Todos nos iríamos a celebrar la victoria de la cruz. Hebreos 4:15. Le quise dar las escrituras primero, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tonto es el hombre de fe que cree que puede usar su fe para negar sus debilidades. Pablo nunca usó su fe para negar sus debilidades. Jesús mismo no negó su fe para negar su debilidad, cuando él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si usted lee estas escrituras, usted nunca podrá ser un pastor legalista y un pastor que está destruyendo a todo aquel que no cumple sus expectativas, que no siempre son las de Dios. En Panamá había mucha gente que se hizo expectativas acerca de quién iba a ser la próxima esposa de Joel. Se las hicieron sin nadie hacerle ninguna oferta. Acerquémonos al trono. Ahí está todo. Todo fracaso es falta de cercanía al trono. Toda caída es falta de confianza en el trono. Todo pecado y toda traición es porque tú no estás en el trono. Porque nos podemos emocionar con al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Pero ahí tú tienes que llegar y admitir tu debilidad, admitir tus dolencias y tus necedades también. Acerquémonos confiadamente. Fíjese que no se le llama el trono de juicio, sino el trono de gracia. Hay gente que han tomado el trono de gracia y lo han convertido en el trono de juicio. ¿Y qué se encuentra en el trono de gracia? Se alcanza misericordia, diga misericordia, y gracia para el oportuno socorro o para la ayuda inmediata. Así yo he vivido toda mi vida, pero más que todo así he vivido en los últimos 2 años. Y quiero ayudar especialmente a mis hijos, pastores, aunque los principios son importantes para cada persona. Que tenemos una visión de compartir la vida de Dios. Y Satanás y sus demonios se van a oponer tenazmente a que la podamos cumplir. Ahora, el lunes 9 de marzo, después de llegar de la comisión a Venezuela, en esta mañana decía yo: me siento cansado, débil y sin deseo de hacer nada espiritual. Los que son más espirituales que yo nunca pasan por ahí, pero aparentemente no percibo a Dios por ningún lado. Pero aún así me levanto a buscar a Dios porque sé que lo necesito. De repente me encuentro con algo que yo había recibido hace años. ¿Y qué fue lo que recibí hace años? De la compasión que Dios tiene, porque estamos en un cuerpo humano. Y me di cuenta que esta debería ser la primera enseñanza para esta convención aquí en México. Dios vino a la tierra en la persona de Jesús para tomar nuestra humanidad. ¿Oyó eso? Para tomar nuestra humanidad. Ahora Dios en Cristo sufre nuestros dolores, sufre nuestras dolencias y entiende nuestras debilidades. No olvidemos que Dios quiere usar nuestra humanidad para llevar su divinidad a este mundo. Nunca tú te vas a convertir en ángel, ni en totalmente divino tampoco. No importa lo mucho que ayunes y lo mucho que confieses. Hay una humanidad. No olvidemos, Dios va a usar nuestra humanidad para llevar su divinidad a este mundo. Esto nos hace objetos de Satanás para
para hacernos más conscientes de nuestras debilidades que de la naturaleza divina que cargamos por ser hijos de Dios. Él quiere que tú te concentres en tu humanidad, en tu debilidad. Wow. No me puedo olvidar de lo que oí de Jesús el 30 de marzo, tiempo de pandemia, 2020, a las 7 m. Y lo oí de Dios: yo me compadezco de tus debilidades. Alguien puede levantar la mano y darle gracias a Jesús por eso. Dale gracias por eso. Amén. Mis hijos, en primer lugar, Jesús también vivió en un cuerpo de carne, exactamente como el tuyo y como el mío. En su cuerpo de carne, Él no tenía ninguna ventaja que tú no puedas tener, sujeto a las limitaciones de su humanidad y de mi humanidad. Hay limitaciones. Y quiero decir esto: hay limitaciones que nunca yo las podré vencer. En primer lugar, a Dios no le conviene que yo las venza, porque el momento que las venzo, cambio mi teología de dependencia en Dios y entro en la dependencia de mi fe. Y ahora uso la dependencia de mi fe como un látigo para azotar a todo el mundo que no camina en el nivel de victoria que yo camino. Y ya dejo ahí de caminar en la ley del amor, que es más importante que la ley de la fe. ¿Alguien dice aleluya a eso? Jesús también vivió un cuerpo de carne sujeto a las limitaciones de mi humanidad. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero aún así, con nuestras debilidades y sus debilidades y necesidad, ¿qué pido? Pido tu gracia para mi debilidad. Señor, te pido que me ayudes por tu poder. Sé que puedo prevalecer. Canten ustedes ahora. Deme a tu gracia, Eso es. tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Deme a tu gracia y tu misericordia, es permanente. Y ahora, cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder Reposa cuando soy débil, cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Para habitar entre los hombres, Jesús se tuvo que hacer carne. No deje de ser carne. Yo no dije que seas carnal. Hay una gran diferencia entre ser carnal y ser carne, porque Jesús nunca fue carnal, pero fue carne. Nosotros no tenemos que hacernos carne, ya lo somos. Jesús tuvo que hacerse porque no lo era. Ya lo somos. Ya lo somos. Cualquier cosita, cualquier cosita. Cualquier cosita. Y siempre se nos recuerda nuestra humanidad. A mí se me quedó la rasuradora en casa y no tenía con qué afeitarme. Y le dije a Jebre que llegó hoy que me la trajera. Pero me trajo otra que tenía un pequeño defecto. Es que se le dañó algo y cuando me estaba rasurando me salió la sangre como si fuera un torrente. Y con eso yo me acuerdo que todavía soy humano. Pero hay una bendición. Me acuerdo que estoy vivo porque los muertos nunca botan sangre. Aleluya. Gloria.
Pero aún así Dios quiere que seamos cargadores de su gloria. En tus debilidades, en tus dudas, en tus lloros, en tus lamentos, tú sigues siendo un cargador de su gloria. En el año pasado, que fue el año más difícil de toda mi vida, yo no dejé de ministrar, yo no dejé de amar, yo no dejé de diezmar, yo no dejé de hacer lo que siempre he hecho. Que no importa cómo me sienta, sigo siendo un cargador de su gloria. Mi mensaje es especialmente para los ministros. Tú nunca te vas a convertir en la cuarta persona de la Trinidad, son tres. Y tú estás en la segunda. Y la segunda está en ti. Solo es posible por medio de la gracia y la verdad de Dios. Yo sé quién soy. Yo sé a dónde voy. Claro que sé que soy un hijo de Dios. Pero si no fuera por tu gracia, ¿Dónde estaría yo? si no fuera por tu gracia? Lo saben. Nada podría yo hacer. Qué lindo. Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu gracia, nada podría yo hacer. Enviado para compartir la vida de Dios. Número 2. Recuerda que Jesús es nuestro patrón de vida. Jesús también era un espíritu divino encerrado en las limitaciones de un vaso de barro. Jesús tuvo que bregar con limitaciones. Le dio hambre, le dio sed, le dio sueño. No somos mejor que Jesús. 2 Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y lo dijo el hombre con mayor revelación de toda la escritura después de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí vienen, aleluya, lo que ningún predicador va a poner en su hoja de vida. No, nunca va a poner eso en su hoja de vida. Pablo la puso en su hoja de vida. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y la fe no cambia nada de esto, porque después Él nos dice: pero en todas estas cosas, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Alguien diga aleluya. Pablo vivía consciente de un tesoro que había en él, pero también no podía olvidar nunca el vaso de barro donde estaba el mismo tesoro. Donde mismo está tu debilidad está el tesoro. Donde mismo está tu problemática está la promesa. Donde mismo está todo lo que el diablo hace, ahí Dios se deposita. Porque en toda angustia nuestra Él fue angustiado. No te dejaré, no te desampararé. No importa lo que quiera hacer mi hombre. Entendamos que las mayores tentaciones y persecuciones contra Jesús era para desenfocarlo del tesoro de gloria que Él contenía. Nunca podemos desenfocarnos del tesoro de gloria que hay en nosotros. Pero, al igual que Jesús y al igual que Pablo, que son mis dos ejemplos
o patrones de conducta más poderosos de la Biblia. Al igual que Jesús y Pablo, nosotros tendremos que bregar con esta realidad. Tú escoges vivir de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Yo he aprendido y he decidido y he escogido vivir de adentro hacia afuera. ¿Cómo yo vivo de adentro hacia afuera? Sabiendo que soy un espíritu con Jesús. ¿Cómo yo vivo de adentro hacia afuera? Sabiendo que mayor es el que está dentro que el que está afuera. ¿Cómo yo vivo de dentro hacia afuera? Sabiendo que dentro de mí están las virtudes, está la gloria que Dios ha puesto para que yo enfrente cualquier situación que venga contra mí desde afuera. Porque mayor es el que está adentro que el que está afuera. Vamos al punto 3. Jesús también fue tentado con las 3 tentaciones de la humanidad de los hombres. Son 3. Y toda tentación, pueden ser miles o millones, están incluidas en estas 3 categorías. Primera Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, todo. Y lo primero es los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida. Toda tentación viene a cautivar mi carne, a cautivar mis ojos y hacerme vanaglorioso en mi vida. Y nos dice el apóstol Juan, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Escúcheme, Satanás tiene muy buena memoria. Él tuvo éxito con la primera pareja para sacarlos de la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Con los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso sería otro mensaje por sí solo. Pero él tiene lo mismo que él usó para turbar al primer Adán, a la primera mujer. Él lo hizo con Jesús y lo seguirá haciendo con nosotros. Y va a hacer lo mismo para sacarte a ti y a mí. Jesús en su humanidad podía ser tentado al igual que la primera pareja. Igualito. Y lo fue tentado. Los deseos de la carne, el hambre, los deseos de los ojos. Cuando le enseñó todos los reinos que se lo podían dar en una bandeja de plata si Jesús se arrodillaba. Y la vanagloria de la vida, el orgullo de él tirarse del templo y que lo recibieran abajo con aplausos y le pusieran, aleluya, una gran campaña evangelística de milagros y señales, porque acaba de bajar, porque los ángeles lo bajaron y quedó en el lugar más alto. Y ahora sí que lo subieron al púlpito más grande del templo en Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Jesús? Esas 3 tentaciones las obvió. Jesús podía ser tentado. Nunca pensemos que podemos obviar esas 3 tentaciones por razón del llamado, el oficio. Es más, mientras más alto es el llamado, mientras más serio es el oficio, mientras más poderosa es la unción, las 3 tentaciones vendrán con una intención y una violencia como nunca han venido. Y hablo por testimonio. Siempre habrá una lucha de poderes para ver quién controla tu humanidad. Satanás no puede controlar tu divinidad. Él sabe que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Pero él puede controlar tu humanidad. Y todo lo que él hace para turbarte viene dirigido a tu mentalidad, a tu humanidad, a tu costumbre, a tu cultura. Y de eso es que tú tienes que cuidarte. Ahora, quien logre poseerte tomará el control tuyo. Por eso es que en este ministerio hemos predicado mucho el misterio de Cristo.
hace más de 40 años, el misterio de Cristo, mayor es el que está en mí. El misterio que había estado oculto por siglos y edades. Ese misterio es Cristo en nosotros, el tesoro o la esperanza de gloria. La teología moderna está en contra de La teología moderna está en contra de eso. La religión está en contra de eso, porque nos acusan. La religión está en contra de eso, porque nos acusan que nosotros nos hacemos dioses. Yo no tengo que hacer, nos hacemos dioses. Yo no tengo que hacerme lo que ya yo soy. Es como que alguien me dijera, él sí quiere ser hombre. No, desde que la partera me vio, esos muchachitos, mira los huevitos. Ya, así. Wow. Recordemos que fue. Wow. Quien logre poseerte, tendrá el control sobre ti. ¿Alguien quiere ser poseído por Dios? Levante la mano y dígale, poséeme. Poséeme, Señor. Poséeme, Señor, poséeme. Mis queridísimos, mis hijos, yo no la hubiera hecho. Posiblemente hubieran sacado a Minerva para la funeraria y a mí para un ancianato donde me tenían que cargar, porque en ese año especialmente no pude estudiar, no pude estar con Dios, porque estaba tan envuelto en la tragedia de Minerva que me olvidé de la tragedia dentro de mí. Yo me di cuenta que era cuando más tenía que orar y buscar a Dios y servir a Dios y seguir sirviendo al pueblo de Jesús. Y por eso estoy aquí, como un testimonio, y para decirle a mis pastores y a todos mis hijos, se puede vivir en victoria, se puede vivir en gloria, se puede vencer la carne, al diablo, se puede. Diga, no me rindo, no me rindo. No me rindo. Vencedor, vencedor, con la sangre soy vencedor, vencedor, con la sangre soy vencedor, vencedor. Poseerte tendrá el control sobre ti. Y yo voy a decir como dijo Jesús, viene el príncipe de este siglo, pero él no encuentra nada en mí. No me da la gana, no me da la gana, no me da la gana de que le encuentre en mí quejas contra Dios. Nada de eso. Porque mayor es, y yo soy divino, y tú eres divino. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos, y aún nos ha revelado lo que, imagínate, cuando Él se nos revele, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza, él mismo se perfecciona a él mismo en esta esperanza. Jesús también fue el blanco favorito de Satanás para sacarlo de la voluntad de Dios. Mateo 4, 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No lo llevó el diablo, lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos, mis queridos, que no fue Satanás quien llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo. Aprendan esto. Me costó aprenderlo. Dios tenía que probarle al tentador de Eva que Jesús, siendo hombre y siendo Dios, escogió vivir sometido a su primera naturaleza humana y no a la segunda. Fue tentado en todo, fue hombre en todo. Por eso siempre Satanás no cuestiona tus ayunos ni tus largas oraciones, sino tu identidad. Esto hay que repetirlo una vez más, porque Jesús había ayunado 40 días y Satanás no se impresionó. Había hecho ya estaba listo para empezar a hacer grandes milagros. Él hacía largas oraciones ya antes, aún desde niño, porque él sabía quién él era. ¿Sabe? Lo único que Satanás le cuestionó: si eres hijo de Dios. Quiero darle un pequeño secreto que he aprendido en estos cortos años. Si hay algo que Satanás hace que se rasque todo el cuerpo, cuando tú sabes: yo soy un hijo de Dios. Y Él me dio su autoridad. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ok. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en el Jordán cuando el cielo se abrió y el cielo dijo: tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco. El cielo no se ha abierto desde arriba para decírmelo, pero el cielo ha enviado otros mensajeros a decírmelo. Y eso me sostiene. Aleluya. Cada día tú y yo tendremos que decidir qué naturaleza controla tu vida: la humana, la divina. Número 5. Jesús también tuvo que aprender obediencia en sus sufrimientos y padecimientos. Estas cosas no se aprenden en un seminario donde te cobran $100. No se aprende. Y se lo digo por experiencia. Él tuvo que aprender obediencia en sus sufrimientos y padecimientos. Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo, en los días de su carne, qué bien lo pone el escritor de Hebreos, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor y de su reverencia. Qué interesante. Jesús tuvo que aprenderlo. Y aunque era hijo, o sea que no es suficiente ser hijo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No podemos olvidar que estamos viviendo en los días de nuestra carne. Y seremos empujados a depender de nuestra humanidad en lugar de nuestra divinidad. Especialmente cuando hay todo un mundo religioso que nos quiere negar la divinidad y nos quiere ocultar lo que somos en Dios.
que no enfatiza que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que no enfatiza que somos hijos de Dios, que no enfatiza que somos la justicia de Dios en Cristo. Un mensaje que está muy conocido en Maranatha, México. Wow. Pero nada ni nadie nos librará de esa realidad de sufrimientos y padecimiento, aún por la razón de naturaleza divina que cargamos. Nadie nos va a librar de eso. Pero les pido, mis hijos, vivamos como Jesús en ese temor reverente que nos mantiene en la santidad de Dios. Y hay una obediencia que no se aprende en ningún seminario, en ningún instituto, en ninguna universidad, sino en la escuela del padecimiento y el sufrimiento. Creo que ya tengo como unos cuantos doctorados en eso. Hay una obediencia que no se aprende en ningún seminario, sino en la escuela del padecimiento y sufrimiento. Querido siervo de Dios, aunque esto es aplicable a cada hijo de Dios, pero hoy estoy predicando más a pastores y a líderes. Y es solo así que serás equipado para ser un medio de salvación para otros. No es que tú lo vas a salvar, que va a ser el medio. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado después del sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen a Dios. Así que yo declaro hoy que yo ya soy autor de eterna salvación, no porque yo la produzco, sino porque yo la cargo y la anuncio para todos los que obedecen a Dios. Estás en buen territorio. No salgas de aquí porque no entiendes ciertas cosas. Quédate en lo que aprendes. Esto que voy a decir no puede ser olvidado ni ignorado. En mi punto 6, Jesús tuvo que acercarse cada día con fe al trono de la gracia para poder obtener su ayuda oportuna. Esto es lo que a mí me hace ir al trono de la gracia con prisa y humillado y tirarme ante su gracia. Porque si Jesús con toda esa divinidad, wow, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos que somos nosotros, la raza humana. Ahí está hablando de la raza humana. ¿Por qué? Porque la única forma que él podía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote era pasando él por las pruebas. Cada vez que yo paso por una prueba me pongo más tierno y se me hace más fácil relacionarme con el dolor de otro y no ser legalista o no ser justiciero. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto, a un rosario también, siendo tentado, tengo poder ahora para ayudar a los que son tentados. No como Dios lo puede hacer. Puedo levantarle, puedo ayudarle y puedo ser, aleluya, un reposo para aquellos que no siempre se pregunte ¿y en qué pequé y qué hice? No necesariamente, Jesús no hizo ningún pecado. Es lo primero que tienes tú que aprender. No te autocondenes enseguida, no te autoflageles, no. Jesús no permitió que su divinidad lo separara de su dependencia absoluta a su Padre Dios. Jesús también tuvo que desarrollar una vida disciplinada de mucha oración para buscar cada día al Padre como un asunto de preferencia. Jesús no simplemente oraba para predicar y tener poder, sino para vivir de la naturaleza divina que él cargaba en su ser. Marcos 1:35: y levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aprendamos de Jesús y de otros hombres de las Santas Escrituras el valor de la vida solitaria con Dios. El valor de la vida solitaria con Dios. Nunca dejaremos de ser humanos, pero siempre podemos vivir conectados
a la naturaleza divina que Jesús tenía en el mundo. 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día de la tentación, en el día de la persecución. Pues como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Ahí hay esperanza. Yo tengo la identidad de Jesús. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tú eres hijo de Dios. Y eso te califica a ti para ser en este mundo como Jesús era en este mundo, para vencer en este mundo como Jesús vencía en este mundo, y no dejarte llevar por todo viento. Estoy por terminar, no porque no tenga material, sino porque tengo hambre. Esa es mi humanidad. Nunca desprecies tu humanidad. A veces le tienes que hacer caso a tu humanidad. Imagínate que tú nunca pasaras hambre, te morirías antes de tiempo. Yo no sé, pero yo no soporto esos predicadores que se hacen divinos. Para terminar, oigamos y conectémonos a lo que Jesús nos dice, sentado a la diestra del Padre como nuestro Salvador. Papá, ¿usted ha oído eso? No es que lo he oído, pero yo creo que eso es lo que el Padre dice. Aleluya. Lo que Jesús nos dice a la derecha del Padre cada día. Yo creo que Él nos dice esto: yo estoy sentado a la diestra de mi Padre, que también es tu Padre, y me compadezco de ti. ¿Alguien recibe eso? Después nos dice: yo oro que el Espíritu Santo te fortalezca cada día. Jesús está orando por ti. Después Jesús te dice: yo oro que tú me descubras dentro de ti como la esperanza de gloria. ¿Alguien quiere descubrirlo? Tócate de los Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ok. Jesús te sigue diciendo: te he asignado ángeles que te asistan y te fortalezcan, como el Padre hizo conmigo en el monte de la tentación y en el jardín de Getsemaní. Jesús te está hablando: te he asignado ángeles que te asistan y te fortalezcan, como el Padre hizo conmigo en el monte de la tentación y en el jardín de Getsemaní. Jesús nos sigue diciendo: hey, Nahum, te prometí que nunca te dejaría ni te abandonaría, sino que siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Alguien recibe eso? Hey, mi Nahumcito, aleluya. Hey, mi Nahumcito querido, mi amor, mi presencia y mi asistencia no tienen fecha de expiración. Y ahora Dios me invita a una vida demasiado alta, demasiado alta. Si tú caminas en mi divinidad, yo voy a caminar en tu humanidad. Estamos hablando de lo que la creación está esperando. ¿Qué es lo que la creación está esperando? La manifestación, la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Dale gloria. Oren el Espíritu Santo. Oren el Espíritu Santo. Aleluya. 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 Sube la nota, por favor. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí
de aquel que en el mundo está. Mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, de aquel que en el mundo está. Pensamos, les bendigo. No coman demasiado para que me puedan escuchar esta noche.